Nunca pensé que a los 68 años, después de una vida entera dedicada a mi familia, descubriría que mi propia hija había vendido mi casa mientras yo estaba internada en el hospital. Carmen apareció junto a mi cama de hospital con una sonrisa que debería haberme alertado, pero yo estaba tan feliz de verla después de 3 semanas de soledad que no percibí el brillo extraño en sus ojos. Mamá, tengo una sorpresa maravillosa. Conseguí un viaje increíble a Europa con Roberto y con doña Mercedes. 15 días en Francia y en Italia. Me decía tan animada que parecía una niña contando sobre un regalo de cumpleaños. Yo sonreí, aún con el dolor punzando en mi pecho por la cirugía del corazón. «Qué bueno, hija, se lo merecen». Fue entonces cuando ella dejó escapar, como quien comenta sobre el clima. «Ah, y pude resolver esa cuestión de la documentación de tu casa. Estaba todo muy complicado, pero ahora ya está todo arreglado». Algo se heló dentro de mí. La forma como dijo resolver y complicado me hizo apretar los dedos en la sábana del hospital. «¿Qué cuestión, Carmen? No había ninguna cuestión con mi casa». Ella se rió de esa manera nerviosa que hacía desde niña cuando escondía alguna travesura. «Mamá, estuviste muy enferma, ¿no te acuerdas? Me pediste que me encargara de todo, pero yo me acordaba de cada conversación que tuvimos. Nunca le había pedido nada relacionado con mi casa. La casa que yo y mi difunto marido Francisco compramos hace 40 años, donde crié a Carmen, donde guardaba todas las memorias de nuestra vida. Carmen, ¿qué fue exactamente lo que hiciste?». Mi voz salió más débil de lo que quería, todavía afectada por los medicamentos y la cirugía. Ella se levantó de la silla, evitó mi mirada y comenzó a arreglar su bolsa. «Mira, mamá, no te preocupes por eso ahora. Lo importante es que te recuperes. Cuando salgas de aquí, platicamos sobre dónde vas a vivir». Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. ¿Dónde iba a vivir? Yo tenía una casa. Mi casa. «Carmen, explícame bien qué pasó». Ella suspiró como si yo fuera una niña terca haciendo preguntas inconvenientes. «Mamá, la casa estaba costando mucho dinero mantenerla. Tú, internada, sin ingresos suficientes para los tratamientos. Era la única solución. Traté de sentarme en la cama, pero el dolor en el pecho me hizo recostarme otra vez». «¿Vendiste mi casa?». Ella finalmente me miró a los ojos, y lo que vi ahí me partió el corazón. No había arrepentimiento, solo una mezcla de irritación y justificación. «Era necesario, mamá. Y mira nada más, conseguimos este viaje maravilloso. Doña Mercedes siempre quiso conocer París, y Roberto necesitaba relajarse del trabajo». Hablaba como si vender mi casa fuera un favor que me había hecho. Como si 40 años de mi vida, 40 años de memorias, valieran solamente un viaje a Europa. Pero lo que ellos no sabían era que yo todavía tenía algunas sorpresas guardadas y que una madre traicionada puede ser más determinada de lo que se imaginaban. Carmen siguió hablando, como si necesitara justificar lo injustificable. «Además, mamá, esa casa era muy grande para ti sola. El jardín era un montonal de trabajo. Las escaleras te estaban costando trabajo. El mantenimiento cada mes era carísimo. Cada razón que daba sonaba ensayada, como si hubiera practicado ese discurso antes de llegar al hospital. ¿Y no se te ocurrió preguntarme qué pensaba yo?», le dije, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. «¿No se te ocurrió que tal vez yo quería seguir viviendo en la casa donde nací tu hermano, donde celebramos las Navidades, donde tu papá y yo fuimos felices?». Carmen evitó mi mirada otra vez. «Mamá, estabas muy mal. Los doctores no sabían si ibas a salir adelante. Alguien tenía que tomar decisiones». La frialdad con la que hablaba de mi posible muerte me dejó sin palabras. Hablaba como si mi muerte hubiera sido un inconveniente que había que resolver. «¿Y el dinero? ¿Cuánto se vendió?», pregunté, aunque ya presentía que no me iba a gustar la respuesta. «Mamá, no te preocupes por esos detalles. Se vendió por un precio justo y el dinero está bien invertido. Te vamos a dar una mensualidad para que vivas tranquila». Una mensualidad. A los 68 años me había convertido en una niña recibiendo domingo del dinero de la venta de mi propia casa. La palabra «invertido» me sonó especialmente sospechosa. ¿Invertido dónde? ¿En el viaje a Europa? En ese momento entró la enfermera para revisar mis signos vitales, y Carmen aprovechó la interrupción para escapar. «Mamá, tengo que irme. Roberto me está esperando abajo.
Mañana vengo a platicar más tranquilas. Se acercó a darme un beso en la frente, y yo sentí como si me estuviera besando una extraña. Cuando se fue, me quedé allí acostada, mirando el techo blanco del hospital, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi hija había vendido mi casa sin mi permiso, había tomado el dinero, había planeado un viaje a Europa, y encima me hablaba como si me hubiera hecho un favor. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de mi casa. El pequeño jardín donde Francisco plantó los rosales que tanto me gustaban, la cocina donde preparé miles de comidas para mi familia, la sala donde Carmen jugaba con sus muñecas cuando era pequeña. Todo eso había sido vendido sin que yo tuviera voz ni voto. La enfermera de la noche, una señora mayor que se llamaba Esperanza, notó que no podía dormir y se acercó a mi cama. ¿Todo bien, señora? ¿Necesita algo para el dolor? Le conté lo que había pasado y la expresión de su cara cambió completamente. Ay, señora, lo que me está contando no suena bien. ¿Su hija tenía algún poder legal para vender su casa? Era una pregunta que me había estado dando vueltas en la cabeza. Yo recordaba haber firmado algunos papeles cuando me trajeron al hospital, pero eran para autorizar la cirugía y los tratamientos médicos. Nunca firmé nada que le diera derecho a Carmen de vender mi propiedad. No creo, enfermera. Solo firmé papeles médicos. Esperanza movió la cabeza con preocupación. Señora, creo que debería hablar con un abogado cuando salga de aquí. Lo que me está contando suena muy raro. Al día siguiente, Carmen llegó más tarde de lo prometido, y esta vez no vino sola. Traía a Roberto, su marido, vestido con uno de esos trajes elegantes que siempre usaba para impresionar. Roberto era abogado, y siempre me había tratado con esa condescendencia típica de quien cree que sabe más que todos los demás. «Doña Luz, ¿cómo se siente?», me preguntó con esa voz profesional que usaba cuando quería sonar importante. Carmen me platicó sobre la conversación de ayer. Entiendo que tiene algunas dudas sobre la venta de la casa. La forma como dijo dudas me molestó, como si mis preocupaciones fueran caprichos de una viejita confundida. No son dudas, Roberto. Son preguntas muy concretas. ¿Con qué derecho vendieron mi casa? Roberto sacó una carpeta de su portafolios y la abrió como si fuera a presentar evidencias en un juicio. Mire, doña Luz, aquí está todo legal. Carmen tiene una carta poder que usted firmó en el hospital para manejar sus asuntos mientras estuviera incapacitada. Me mostró un papel que efectivamente tenía mi firma, pero cuando lo leí más detenidamente, vi que se refería específicamente a decisiones médicas. Este papel es para asuntos médicos, Roberto. No dice nada sobre vender propiedades. Roberto ajustó sus lentes de una manera que me pareció nerviosa. Bueno, es una interpretación legal. En casos de emergencia médica, se pueden tomar decisiones patrimoniales para cubrir los gastos del tratamiento. Algo en la manera como explicaba me sonó falso. Demasiado complicado para ser verdad. ¿Y cuánto se vendió exactamente la casa? Carmen y Roberto se miraron, y hubo un silencio incómodo antes de que él respondiera. Se vendió por 250,000 pesos, doña Luz. Era el precio de mercado en ese momento. 250,000 pesos. Mi casa, en la Colonia del Valle, una de las zonas que más se habían valorizado en los últimos años. Francisco y yo compramos esa casa hace 40 años por 50,000 pesos y yo sabía que ahora valía mucho más que 250,000. Había visto casas similares en la zona anunciadas por mucho más dinero. ¿Y ese dinero dónde está? Carmen habló por primera vez desde que llegaron. Mamá, está invertido en un fideicomiso. Te va a llegar una mensualidad de 5,000 pesos todos los meses para que vivas tranquila. 5,000 pesos al mes. Si la casa se vendió por 250,000 y me daban 5,000 al mes, el dinero se acabaría en poco más de 4 años. ¿Qué iba a pasar después? Pero había algo más que no cuadraba. Si la casa se vendió para pagar mis gastos médicos, ¿de dónde habían salido los 120,000 pesos que costaba el viaje a Europa? Porque ese tipo de viajes no se pagan con tarjetas de crédito cuando no tienes dinero. En ese momento entró el doctor González a hacer su ronda y Roberto guardó rápidamente los papeles. «Doctor, ¿cómo está mi suegra? ¿Cuándo podrá salir del hospital?» El doctor revisó mi expediente. «Señora Luz está evolucionando muy bien. Creo que para el viernes ya podremos darle de alta». Viernes. Faltaban 3 días.
Roberto y Carmen se miraron otra vez y percibí que esa información no les había gustado. ¿Tan pronto, doctor?, preguntó Carmen. ¿Está seguro de que ya puede cuidarse sola? El doctor la miró extrañado. Su mamá está perfectamente lúcida y en buenas condiciones. Solo necesita reposo y tomar sus medicamentos. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Carmen se puso nerviosa. No, no hay ningún problema. Es solo que, bueno, estamos organizando algunas cosas para cuando salga del hospital. Roberto la calmó con la mirada y se dirigió al doctor. Doctor, nosotros vamos a estar fuera de la ciudad la próxima semana. ¿No sería mejor que doña Luz se quedara algunos días más para estar más segura? El doctor frunció el ceño. ¿Fuera de la ciudad? ¿Es urgente? Carmen intervino rápidamente. Es un viaje de trabajo de Roberto que no se puede posponer. El doctor me miró directamente. Señora Luz, ¿usted qué prefiere? ¿Se siente segura para irse a casa el viernes o prefiere quedarse unos días más? Era la primera vez en días que alguien me preguntaba qué quería yo. Doctor, me quiero ir a mi casa el viernes. Carmen abrió la boca para decir algo, pero el doctor ya había anotado en mi expediente. Perfecto. El viernes a las 10 de la mañana puede irse a casa. Cuando el doctor se fue, Roberto y Carmen se quedaron callados. Finalmente, Carmen habló. Mamá, hay una cosa más que tenemos que platicarle. La casa, bueno, ya no está disponible porque ya se entregó al comprador. Conseguimos un departamento pequeño para que viva mientras buscamos algo definitivo. Un departamento pequeño. Después de 40 años en mi casa, me habían conseguido un departamento pequeño. ¿Dónde está ese departamento? Roberto sacó una llave de su bolsillo. Está en la colonia Roma Norte. Es muy cómodo, cerca del hospital, cerca de todo. Conocía la colonia Roma Norte. Los departamentos ahí eran caros y generalmente pequeños. ¿Y quién está pagando ese departamento? Carmen y Roberto se miraron otra vez antes de responder. El dinero de la venta alcanza para pagarlo por un tiempo, mamá. No se preocupe por eso. Pero yo sí me preocupaba mucho, porque las cuentas no cuadraban, las respuestas eran evasivas, y todo el asunto olía a engaño. Pero lo que más me preocupaba era darme cuenta de que la hija a la que había dedicado mi vida entera me veía como un estorbo del que había que deshacerse. Esa tarde, después de que se fueron, llamé a Esperanza, la enfermera. Esperanza, ¿usted conoce algún abogado que me pueda ayudar? Ella se acercó y bajó la voz. Señora, mi compadre Aurelio es abogado. Es muy buena persona y no cobra caro. ¿Quiere que le hable? Por primera vez en días, sentí que alguien estaba de mi lado. Sí, por favor, dígale que necesito hablar con él urgente. Esperanza asintió. Se lo voy a decir esta misma noche. Él la puede venir a ver mañana si quiere. Esa noche, mirando por la ventana del hospital hacia las luces de la ciudad, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a quedarme callada. No iba a aceptar que me trataran como una vieja tonta que no entiende nada. Carmen y Roberto habían cometido un error muy grande. Habían subestimado a la mujer equivocada. Al día siguiente, el licenciado Aurelio Herrera llegó al hospital vestido sencillo, pero con una mirada inteligente que me tranquilizó inmediatamente. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una manera de hablar clara y directa. Señora Luz, Esperanza me platicó su situación. ¿Me puede contar exactamente qué pasó? Le conté todo desde el principio. La cirugía, los papeles que firmé, la visita de Carmen, la venta de la casa, las respuestas evasivas, el viaje a Europa. El licenciado Herrera tomaba notas y de vez en cuando me hacía preguntas específicas. Señora Luz, lo que me está contando es muy grave. Una carta poder para decisiones médicas no faculta a nadie para vender propiedades. Eso requiere una carta poder especial ante notario público, con 2 testigos y con facultades expresas para enajenar bienes inmuebles. Hizo una pausa y me miró serio. Si no existe esa carta poder, lo que hicieron es un delito que se llama despojo. Despojo. La palabra sonaba tan fea como se sentía lo que me habían hecho. ¿Y qué puedo hacer, licenciado? Él cerró su libreta y me miró con determinación. Vamos a recuperar su casa, señora Luz. Y también vamos a recuperar su dinero. Pero necesito que me traiga todos los papeles que tenga y que me firme un poder para representarla. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí esperanza.
Alguien me estaba diciendo que había solución, que no tenía que quedarme callada, que podía luchar. Licenciado, ¿de verdad cree que se puede hacer algo? Él sonrió con confianza. Señora Luz, llevo 25 años defendiendo a personas que han sido abusadas por sus propias familias. Su caso es más común de lo que cree, y sí, se puede hacer mucho. Ese viernes salí del hospital tal como había planeado, pero ya no era la misma mujer que había llegado 3 semanas atrás. Era una mujer con un plan, con un abogado, y con una determinación que Carmen y Roberto nunca habían visto en mí. Ellos creían que me habían derrotado, pero en realidad acababan de despertar a una leona que había estado dormida demasiado tiempo. El departamento al que me llevaron era efectivamente pequeño, un lugar triste con muebles viejos y vista a una pared de ladrillo. Carmen me ayudó a acomodar mis pocas cosas. Solo habían salvado una pequeña parte de mis pertenencias, alegando que no cabía todo en el espacio nuevo. Mamá, mañana nos vamos de viaje. La señora Mercedes, la vecina de al lado, va a estar pendiente de ti. Mercedes era una señora mayor que apenas conocía, pero Carmen hablaba como si fuéramos íntimas amigas. ¿Y si necesito algo urgente? Carmen me dio un papel con números de teléfonos. Aquí están los números del hospital, del doctor González y el de Mercedes. También dejé mi número del hotel en París por si hay una emergencia muy grave. Una emergencia muy grave. Como si mi vida diaria no fuera suficientemente importante para que me pudieran localizar fácilmente. ¿Cuándo regresan? Roberto respondió desde la puerta. En 15 días, doña Luz. Es un viaje que teníamos planeado desde hace mucho tiempo. Mentira. Si tenían tanto dinero para planear viajes desde hace mucho tiempo, ¿por qué necesitaban vender mi casa para pagar mis gastos médicos? Las mentiras se iban acumulando una sobre otra, y cada una me daba más razones para seguir adelante con mi plan. Después de que se fueron, me quedé sola en el departamento extraño, pero por primera vez en semanas sonreí. Saqué la tarjeta del licenciado Herrera de mi bolsa y marqué su número. Licenciado, soy Luz Morales. Estoy lista para empezar. Quiero recuperar mi casa y quiero que paguen por lo que me hicieron. Perfecto, señora Luz. Mañana mismo empezamos con la denuncia. ¿Tiene los papeles que le pedí? Los tenía. Tenía copias de la escritura de mi casa, tenía el papel médico que firmé en el hospital, tenía las facturas de mis gastos médicos y, sobre todo, tenía algo que Carmen y Roberto no se imaginaban. Tenía la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder. Esa noche, acostada en una cama que no era mía, en un departamento que no había elegido, planeé mi venganza. No iba a ser ruidosa ni dramática. Iba a ser silenciosa, legal y completamente devastadora. Carmen y Roberto iban a descubrir que habían escogido a la víctima equivocada. Los primeros días en ese departamento extraño fueron los más difíciles de mi vida. Cada mañana despertaba esperando ver mi jardín por la ventana, esperando escuchar el canto de los pájaros que anidaban en el árbol de limones que Francisco plantó cuando Carmen era niña. En lugar de eso, me despertaba viendo una pared gris de ladrillos y escuchando el ruido del tráfico constante de insurgentes. Mercedes, la vecina que Carmen había designado como mi cuidadora, resultó ser una mujer amable, pero entrometida que tocaba mi puerta cada mañana a las 7 en punto. Buenos días, doña Luz. ¿Cómo amaneció? ¿Ya desayunó? ¿Tomó sus medicinas? Sus preguntas, aunque bien intencionadas, me recordaban constantemente que ahora dependía de la caridad de extraños. El lunes por la mañana cumplí mi cita con el licenciado Herrera en su oficina. Era un lugar sencillo pero ordenado, con libreros llenos de códigos legales y una secretaria que me ofreció café con galletas. «Señora Luz, trajo todos los documentos que le pedí», me dijo revisando los papeles que había llevado en una carpeta vieja que Francisco usaba para guardar documentos importantes. «Aquí está todo, licenciado. La escritura de mi casa, los papeles médicos que firmé en el hospital, las facturas de mis gastos médicos que Carmen dice que costaron tanto». Él revisó cada documento con cuidado, tomando notas en una libreta legal. De vez en cuando hacía preguntas específicas. «¿Cuándo fue exactamente que firmó este papel? ¿Había testigos presentes? ¿Le explicaron lo que estaba firmando?» Después de una hora revisando todo, el licenciado Herrera se recargó en su silla y me miró con una expresión seria. «Señora Luz, tengo buenas y malas noticias.
La buena noticia es que tiene un caso muy sólido. La carta poder que firmó es exclusivamente para decisiones médicas. No faculta a nadie para vender propiedades. Además, tengo contactos en el registro público que pueden investigar en qué condiciones se hizo la venta. ¿Y la mala noticia?, pregunté, aunque ya me imaginaba que no iba a ser fácil. La mala noticia es que recuperar la casa va a tomar tiempo, tal vez 6 meses o más. Y mientras tanto, usted necesita un lugar donde vivir. ¿Ese departamento que le consiguieron, sabe quién lo está pagando? Era una pregunta que me había estado molestando desde que llegué ahí. Carmen me dijo que se pagaba con el dinero de la venta de mi casa, pero nunca me enseñó ningún contrato de renta. El licenciado anotó eso en su libreta. Vamos a investigar eso también. Por lo pronto, voy a preparar una denuncia por despojo y otra por abuso de confianza. También voy a solicitar que se congelen las cuentas bancarias donde depositaron el dinero de la venta. Congelar las cuentas bancarias. Eso significaba que Carmen y Roberto no iban a poder gastar más de mi dinero mientras estuvieran de viaje. La idea me dio una satisfacción que no había sentido en semanas. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que regresen de Europa? El licenciado revisó el calendario en su escritorio. Según me dijo, regresan en 2 semanas. Eso nos da tiempo suficiente para presentar todas las denuncias y solicitar las medidas cautelares. Salí de la oficina del licenciado sintiéndome más esperanzada de lo que había estado en mucho tiempo. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, alguien me estaba tratando como una persona con derechos, no como una viejita confundida que no entiende nada. Pero el sentimiento de esperanza se mezcló con una tristeza profunda cuando regresé al departamento y me di cuenta de lo sola que estaba. Esa tarde, mientras organizaba las pocas pertenencias que había logrado salvar de mi casa, encontré cosas que me partieron el corazón. Un álbum de fotos que Carmen había hecho para mí en el Día de las Madres hace 5 años, lleno de fotografías de nuestra familia a lo largo de los años. En una de las páginas había una foto de ella a los 15 años, abrazándome después de su graduación de secundaria, con una dedicatoria escrita con su letra adolescente, para la mejor mamá del mundo, que siempre creyó en mí cuando yo no creía en mí misma. Más adelante encontré las cartas que me escribía cuando se fue a estudiar a Guadalajara. Mamá, no sabes cuánto te extraño. Cada día me doy cuenta de todo lo que hiciste por mí. Prometo que cuando regrese, voy a cuidarte como tú me cuidaste a mí. Leer esas palabras ahora, sabiendo lo que había hecho, me dolió más de lo que esperaba. ¿En qué momento esa niña que prometía cuidarme se había convertido en la mujer que me robó mi casa? El martes por la mañana, Mercedes tocó mi puerta más temprano de lo usual. Traía el periódico y una expresión preocupada en la cara. «Doña Luz, ¿usted sabía que su casa salió en el periódico?» Me enseñó la sección de bienes raíces, donde efectivamente había un anuncio de una casa en la colonia del Valle que se describía exactamente como la mía. Pero lo que me llamó la atención no fue el anuncio en sí, sino el precio que aparecía. 850,000 pesos. Carmen y Roberto me habían dicho que la casa se vendió por 250,000, pero el anuncio la promocionaba por más de 3 veces esa cantidad. Mercedes, ¿puede prestarme su teléfono? Necesito llamar a mi abogado. El licenciado Herrera escuchó la información sobre el anuncio con gran interés. Señora Luz, esto es exactamente lo que necesitábamos. ¿Puede pedirle a su vecina que guarde ese periódico? Lo vamos a necesitar como evidencia. Después me explicó que iban a investigar todos los movimientos bancarios relacionados con la venta y que ya había solicitado información al registro público de la propiedad. ¿Y si descubrimos que vendieron la casa por más dinero del que me dijeron?, pregunté. Entonces tendremos evidencia de fraude, y eso es un delito mucho más grave que el despojo simple. Podríamos estar hablando de varios años de cárcel para los responsables. Varios años de cárcel. La idea me hizo sentir una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente habría justicia. Tristeza porque significaba que mi propia hija podría terminar en la cárcel. Pero después recordé cómo me habían tratado, cómo habían mentido, cómo me habían abandonado en un departamento extraño mientras se iban de vacaciones con mi dinero. Esa tarde recibí una llamada que no esperaba. Era Esperanza, la enfermera del hospital. «Señora Luz, ¿cómo se siente? ¿Ya se está acostumbrando a su nueva casa?»
Le expliqué que no era mi casa, sino un departamento temporal, y que estaba peleando legalmente para recuperar lo que me habían robado. «Ay, señora, qué bueno que está luchando. ¿Sabe qué? Ayer vino a verme una doctora que trabaja con casos de abuso a personas mayores. Me platicó que este tipo de situaciones son más comunes de lo que pensamos. Me dio un folleto con información que tal vez le sirva». Esperanza vino a visitarme al día siguiente y me trajo el folleto. Era de una organización que ayudaba a personas mayores víctimas de abuso financiero por parte de sus familiares. Había testimonios de otras señoras que habían pasado por situaciones similares, hijos que se aprovechaban de hospitalizaciones para apoderarse de propiedades, nietos que manipulaban a sus abuelos para que les heredaran casas, familias enteras que se confabulaban para despojar a los ancianos de sus bienes. Leer esos testimonios me hizo sentir menos sola, pero también más enojada. ¿Cómo era posible que hubiera tantos nosotros aprovechándose de sus propios padres y abuelos? ¿Qué tipo de sociedad habíamos creado donde los hijos veían a sus padres como obstáculos para su prosperidad económica? El miércoles, el licenciado Herrera me llamó con noticias importantes. «Señora Luz, ya tengo información del registro público. Su casa efectivamente se vendió, pero no por 250,000 como le dijeron. Se vendió por 900,000 pesos. 900,000 pesos. Era casi 4 veces más de lo que me habían dicho. Y hay más», continuó el licenciado. «La venta se hizo con una carta poder que nunca fue registrada ante notario público. Es una carta poder falsa, hecha en una hoja común y corriente, con firmas que van a tener que ser verificadas por un perito calígrafo. Una carta poder falsa. Eso significaba que no solo me habían mentido sobre el precio, sino que además habían falsificado documentos para poder vender mi casa». «Licenciado, ¿qué implica eso?». Su voz sonaba satisfecha cuando respondió. «Implica que, además de despojo y abuso de confianza, ahora podemos agregar falsificación de documentos. Y con 900,000 pesos en juego, estamos hablando de delitos graves que no admiten fianza». Esa noche no pude dormir. No por angustia, como las noches anteriores, sino por una mezcla de emoción y nerviosismo. Finalmente había pruebas de que Carmen y Roberto me habían robado, mentido y engañado. Pero también me dolía darme cuenta de que mi propia hija era capaz de llegar a esos extremos. El jueves por la mañana, Mercedes llegó con una expresión extraña en la cara. «Doña Luz, ¿usted sabe si su hija dejó algún teléfono de contacto además del hotel?». Le pregunté por qué. «Es que ayer en la noche vinieron 2 personas preguntando por usted, un señor y una señora mayores. Decían que eran los papás del esposo de Carmen, los papás de Roberto. No los conocía bien, solo los había visto en la boda de Carmen hace 10 años. ¿Qué querían?». Mercedes bajó la voz como si estuviéramos conspirando. «Querían saber si era cierto que usted se había mudado de su casa. Decían que Roberto les había contado que usted había decidido vender para mudarse a algo más pequeño, pero que ellos querían verificar que estuviera bien». Esa información me dio una idea. Si los papás de Roberto estaban preguntando por mí, significaba que Roberto les había dado una versión diferente de los hechos. Tal vez una versión más cercana a la verdad de lo que me habían dicho a mí. «Mercedes, ¿les dijo algo?». «Les dije que usted estaba bien, pero que si querían hablar con usted, mejor viniera en otro momento porque usted tenía citas médicas. Le pedí a Mercedes que si volvían a aparecer, les dijera que podían venir a verme el viernes por la tarde. Quería escuchar qué versión de la historia tenían ellos. También quería que fueran testigos de mi situación actual, por si acaso necesitaba apoyo más adelante». El viernes, los señores González, los papás de Roberto, llegaron puntualmente a las 5 de la tarde. Eran una pareja mayor, bien vestida pero sencilla, que se presentó con una canasta de frutas y una expresión genuinamente preocupada. «Señora Luz, somos Enrique y Guadalupe González, los papás de Roberto. Queríamos venir a conocer su nuevo hogar y a ver cómo se sentía después de su hospitalización. Los invité a pasar y les serví café. Era la primera visita que recibía desde que llegué al departamento, y me di cuenta de lo mucho que había extrañado tener compañía». «¿Roberto les platicó por qué me mudé?», pregunté, tratando de mantener un tono casual. Enrique respondió con honestidad. «Nos dijo que usted había decidido vender su casa porque era muy grande para una persona sola
y que con el dinero de la venta había comprado este departamento y le había sobrado dinero para vivir tranquila. Guadalupe añadió: también nos dijo que había sido decisión suya, que usted se había dado cuenta de que necesitaba algo más práctico. Era una versión completamente diferente de lo que me habían dicho a mí sobre vender por necesidad médica. ¿Y les dijo cuánto se vendió la casa? Los dos se miraron incómodamente. Finalmente, Guadalupe habló. Nos dijo que se vendió por 800,000 pesos, que era un muy buen precio considerando que era una zona muy valorizada. 800,000 pesos. Otra cifra diferente. A mí me dijeron 250,000. El anuncio del periódico decía 850,000. El registro público confirmó 900,000 y ahora los señores González habían escuchado 800,000. ¿Cuántas versiones diferentes había creado Roberto? Decidí ser honesta con ellos. Señores González, hay algo que creo que deben saber. Yo no decidí vender mi casa. Carmen y Roberto la vendieron mientras yo estaba hospitalizada, sin mi autorización, y me mintieron sobre el precio. La expresión de shock en sus caras me confirmó que ellos no sabían nada de esto. Enrique se quedó callado por un momento largo antes de hablar. Señora Luz, ¿está diciendo que Roberto participó en vender su casa sin su permiso? Le conté toda la historia: la hospitalización, los papeles médicos, la venta sorpresa, las mentiras sobre el precio, el viaje a Europa pagado con mi dinero. Guadalupe comenzó a llorar suavemente. Ay, señora Luz, nosotros no sabíamos nada de esto. Roberto nos dijo que era una decisión suya, que había sido muy bien pensada. Enrique añadió con voz quebrada: nosotros criamos a Roberto para que fuera un hombre honrado. No entendemos qué pasó. Les expliqué que tenía un abogado trabajando en el caso y que había evidencias de que se habían falsificado documentos y mentido sobre el precio de venta. No les estoy pidiendo que tomen partido, les dije, solo quería que supieran la verdad. Los señores González se quedaron hasta casi las 8 de la noche, platicándome sobre Roberto, sobre cómo había cambiado desde que se casó con Carmen, sobre cómo habían notado que se había vuelto más materialista y ambicioso. Antes Roberto era un muchacho sencillo, me dijo Guadalupe, pero últimamente solo habla de dinero, de propiedades, de inversiones. Cuando se fueron, Enrique me dejó su tarjeta con su número de teléfono. Señora Luz, si necesita algo, cualquier cosa, no dude en llamarnos. Lo que le hicieron está muy mal, y nosotros no vamos a permitir que nuestro hijo sea parte de esto sin consecuencias. Esa noche, por primera vez desde que comenzó todo, me sentí esperanzada no solo por la justicia legal, sino por la posibilidad de tener aliados inesperados. Los papás de Roberto eran buenas personas que no iban a tolerar que su hijo fuera un ladrón, sin importar que fuera su propio hijo. El sábado por la mañana, el licenciado Herrera me llamó para darme la última actualización antes del fin de semana. Señora Luz, ya presentamos todas las denuncias. El lunes van a congelar las cuentas bancarias y para el miércoles vamos a tener la orden de cateo para revisar la documentación de la venta. ¿Orden de cateo? Sí, el juez autorizó revisar todos los documentos relacionados con la venta, incluyendo las computadoras y archivos del despacho de Roberto. Si hay más evidencias de falsificación, las vamos a encontrar. Mientras tanto, Carmen y Roberto seguían en París, subiendo fotos a sus redes sociales de restaurantes elegantes, museos famosos y hoteles lujosos. Cada foto que veía era evidencia de cómo habían gastado mi dinero, de cómo se habían ido de vacaciones mientras me dejaban abandonada en un departamento extraño. Pero ya no me dolía como antes. Ahora cada foto era evidencia que mi abogado podía usar en el juicio. Cada restaurante caro, cada hotel de lujo, cada compra innecesaria era prueba de que habían gastado dinero que no era suyo. Se habían divertido demasiado, habían presumido demasiado y habían documentado demasiado bien sus crímenes. El domingo en la noche, una semana antes de que regresaran de Europa, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, llamando desde París. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Te gusta el departamento? ¿Mercedes te está cuidando bien?» Su voz sonaba alegre, relajada, sin ni la menor preocupación por haberme dejado sola. «Estoy bien, Carmen. ¿Cómo está el viaje?» «Maravilloso, mamá. París es increíble. Hemos conocido lugares hermosísimos. Roberto está contentísimo y doña Mercedes está encantada.
Mañana vamos a Roma. Cada palabra me confirmaba que estaba viviendo la vida de lujo con mi dinero sin ningún remordimiento. Carmen, tengo una pregunta. Los señores González, los papás de Roberto, ¿saben de la venta de mi casa? Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Por qué preguntas eso, mamá? Porque vinieron a visitarme. Me contaron que Roberto les dijo que yo decidí vender por 800,000 pesos. ¿Por qué les dijo esa cantidad si a mí me dijeron que se vendió por 250,000? El silencio se hizo más largo. Finalmente, Carmen respondió con voz nerviosa. Mamá, son detalles técnicos. A veces hay diferencias entre el precio bruto y el precio neto, pero yo ya no era la mujer ingenua que había sido un mes atrás. Carmen, no hay diferencias de 550,000 pesos entre precio bruto y neto. Y tengo otra pregunta. ¿Con qué derecho vendieron mi casa sin una carta poder legal? Mamá, ya hablamos de eso. Tú firmaste una carta poder en el hospital. Firmé una carta poder para decisiones médicas, no para vender propiedades. Y tengo copias de todo lo que firmé. Esta vez el silencio fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Cuando Carmen volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Ya no sonaba alegre y relajada, sonaba preocupada y defensiva. Mamá, ¿has estado hablando con alguien? ¿Alguien te está metiendo ideas raras en la cabeza? Ideas raras. Como si defender mis derechos fuera una idea rara. Como si querer la verdad sobre mi propia casa fuera una excentricidad de viejita. Carmen, no son ideas raras. Son preguntas legítimas sobre mi propiedad y mi dinero. Mamá, cuando regresemos la próxima semana, vamos a aclarar todo esto. No quiero que te preocupes por detalles legales. Lo importante es que estés bien cuidada. Y colgó sin despedirse propiamente. Esa llamada me confirmó que Carmen sabía exactamente lo que había hecho mal, y que ahora estaba preocupada de que yo hubiera descubierto la verdad. Pero ya era demasiado tarde para preocuparse. En 5 días regresarían de Europa, y se encontrarían con que su víctima había dejado de ser una viejita indefensa para convertirse en una mujer con abogado, con evidencias y con mucha determinación. Esa noche me dormí más tranquila de lo que había estado en un mes. Mañana comenzaba mi última semana como víctima. A partir del lunes iba a ser yo quien tomara las decisiones. El lunes por la mañana desperté con una sensación diferente. Por primera vez en semanas, no me levanté con esa angustia en el pecho que me había acompañado desde que salí del hospital. Era como si durante la noche algo hubiera cambiado dentro de mí, como si finalmente hubiera aceptado que la hija que yo creía tener nunca había existido realmente, y que la mujer que me había robado mi casa era una extraña que casualmente llevaba mi apellido. A las 8 en punto sonó mi teléfono. Era el licenciado Herrera con noticias que habían estado esperando. Señora Luz, acabo de hablar con el juzgado. Ya se ejecutó la orden de congelamiento de las cuentas bancarias. Desde este momento, Carmen y Roberto no pueden acceder a ninguno de los fondos relacionados con la venta de su casa. La satisfacción que sentí al escuchar esas palabras fue indescriptible. Después de semanas sintiéndome indefensa, finalmente había logrado tomar una acción concreta que afectaba directamente a quienes me habían lastimado. ¿Eso significa que no pueden seguir gastando mi dinero?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Exactamente. Y hay más. El cateo al despacho de Roberto está programado para este miércoles. También conseguimos una orden para revisar los registros del hotel donde se están hospedando en París. Queremos documentar exactamente cuánto han gastado de su dinero en ese viaje. Registros del hotel. Esa información me permitiría saber exactamente cuánto de mi dinero habían despilfarrado en su luna de miel europea pagada con el producto de mi robo. Licenciado, ¿cree que van a darse cuenta de que congelaron sus cuentas estando allá en Europa? Probablemente cuando traten de usar sus tarjetas de crédito o hacer alguna transferencia, pero para entonces ya estaremos muy adelantados en la investigación. Hubo una pausa y luego añadió: Señora Luz, hay algo más que quiero comentarle. Estuve revisando las redes sociales de su hija y su yerno. Han estado documentando muy bien todo el dinero que han gastado. Esas fotos nos van a servir como evidencia del gasto excesivo de fondos que no les pertenecían. Después de colgar con el licenciado, me quedé sentada en la mesa pequeña del departamento, tomando mi café
y sintiendo por primera vez que tenía control sobre la situación. Carmen y Roberto creían que me habían dejado abandonada e indefensa, pero en realidad me habían dado algo que no esperaban: tiempo y motivación para planear mi respuesta. Mercedes llegó a media mañana con el periódico y su habitual preocupación maternal. «Doña Luz, la veo diferente hoy. Se ve más, no sé cómo decirlo, más fuerte». Me sonreí mientras revisaba la sección de bienes raíces, buscando más anuncios de casas similares a la mía, para tener referencia de precios actuales del mercado. «Mercedes, he decidido que ya no voy a ser víctima de nadie, ni siquiera de mi propia hija». Ella se sentó a mi lado y me puso una mano en el hombro. «¿Ya tiene plan para cuando regresen?». La pregunta me hizo sonreír más ampliamente. «Sí, Mercedes, tengo un plan muy bueno». Esa tarde fui a la oficina del licenciado Herrera para revisar todos los documentos que había recopilado durante la semana. Su escritorio estaba cubierto de papeles, fotografías impresas de las redes sociales de Carmen y Roberto, extractos bancarios y copias de documentos del registro público de la propiedad. «Mire esto, señora Luz», me dijo mostrándome una fotografía que habían imprimido del Instagram de Carmen. Era una foto de ella y Roberto en un restaurante elegante de París, brindando con champán, con una descripción que decía: «Celebrando nuestro 10º aniversario en el lugar más romántico del mundo. La vida es hermosa cuando tienes con quien compartirla». La ironía de esa descripción me resultó casi cómica. Estaban celebrando su 10º aniversario con dinero robado a la madre de una de ellos, mientras esa madre estaba sola en un departamento triste que no había elegido. «¿Cuánto cree que han gastado hasta ahora?», pregunté. El licenciado revisó algunos papeles. «Basándome en los hoteles donde se han hospedado, los restaurantes donde han comido y las compras que han documentado en sus redes sociales, calculo que han gastado entre 150 y 200,000 pesos solo en este viaje». Era casi la totalidad del dinero que me habían dicho que valía mi casa. «Pero eso no es todo», continuó. «También encontramos que Roberto hizo una transferencia de 300,000 pesos a una cuenta de inversión a su nombre, 3 días después de la venta de su casa. Esa transferencia la hizo sin que aparezca ningún documento legal que lo autorice. 300,000 pesos transferidos a su nombre personal. Eso significaba que Roberto no solo había participado en vender mi casa ilegalmente, sino que además se había quedado con una parte sustancial del dinero para su beneficio personal». «¿Eso es legal?», pregunté, aunque la expresión del licenciado ya me había dado la respuesta. «Para nada. Eso constituye peculado y apropiación indebida de fondos. Roberto no solo es cómplice del despojo de su casa, sino que además se apropió de fondos que ni siquiera le correspondían según la versión que le dieron a usted». Hizo una pausa para revisar más documentos. «Señora Luz, creo que su caso es mucho más grave de lo que pensamos inicialmente. El martes recibí una llamada inesperada de Guadalupe González, la mamá de Roberto. Su voz sonaba alterada y preocupada. «Señora Luz, ¿podríamos vernos hoy? Mi esposo y yo necesitamos platicarle algo importante». Quedamos de vernos en mi departamento a las 4 de la tarde. Cuando llegaron, traían una expresión seria que no había visto en ellos durante su primera visita. Enrique llevaba una carpeta en las manos y Guadalupe parecía haber estado llorando. «Señora Luz, encontramos algo que creemos que debe saber», me dijo Enrique sin preámbulos. Abrió la carpeta y me mostró varios documentos. Roberto guardaba estos papeles en un cajón de su escritorio en la casa. Los encontramos cuando fuimos a buscar unos documentos que necesitábamos para un trámite. Eran copias de documentos relacionados con la venta de mi casa, pero había algo en ellos que no había visto antes. «Mire esta fecha», me dijo Guadalupe señalando un documento. «Este papel está fechado 2 semanas antes de que usted entrara al hospital. Era una cotización de mi casa hecha por un valuador inmobiliario. Roberto había mandado evaluar mi casa antes de que yo me enfermara». «¿Qué significa esto?», pregunté, aunque empezaba a entender las implicaciones. Enrique respondió con voz quebrada. «Significa que Roberto ya había planeado vender su casa antes de que usted se enfermara. Su hospitalización no fue la causa de la venta, fue la oportunidad que estaba esperando». La revelación me golpeó como una bofetada. Roberto no había vendido mi casa por necesidad médica, como me habían dicho. Había estado planeando robarme desde antes de que yo me enfermara, y mi cirugía del corazón simplemente le había dado la excusa perfecta para ejecutar su plan.
Hay más, continuó Enrique. También encontramos correos electrónicos entre Roberto y Carmen, donde hablan de esperar el momento adecuado para resolver la situación de la casa de Doña Luz. Los correos electrónicos son de hace 3 meses. 3 meses. Habían estado planeando robarme durante 3 meses, esperando la oportunidad perfecta. Guadalupe no pudo contenerse más y comenzó a llorar abiertamente. Señora Luz, nosotros criamos a Roberto para que fuera una persona decente. No entendemos cómo llegó a esto. Estamos avergonzados y queremos ayudarla en todo lo que podamos. Les aseguré que entendía que ellos no tenían culpa de las decisiones de su hijo adulto, pero que agradecía enormemente su honestidad y apoyo. ¿Estarían dispuestos a testificar sobre estos documentos? Ambos asintieron sin dudar. Lo que Roberto hizo está mal, y nosotros no lo vamos a proteger, dijo Enrique con firmeza. Esa noche llamé al licenciado Herrera para informarle sobre los nuevos documentos. Su reacción fue de satisfacción profesional mezclada con indignación personal. Señora Luz, esto cambia completamente el caso. Ya no estamos hablando de una decisión impulsiva tomada durante una emergencia médica. Estamos hablando de una conspiración premeditada para despojarla de su patrimonio. ¿Conspiración? Sí. Cuando 2 o más personas planean cometer un delito durante un periodo prolongado de tiempo, eso se llama conspiración. Y las penas por conspiración son mucho más graves que las de delitos individuales. Me explicó que con esta nueva evidencia, Carmen y Roberto podrían enfrentar hasta 10 años de prisión cada uno. 10 años de prisión. La cifra me resultaba irreal. Mi propia hija podría pasar una década en la cárcel por lo que me había hecho. Pero después recordé la frialdad con la que me había hablado en el hospital, la mentira sobre su viaje de trabajo, la manera como me había abandonado en este departamento mientras se iba a Europa con mi dinero. El miércoles por la mañana, el licenciado Herrera me llamó temprano con noticias del cateo al despacho de Roberto. Señora Luz, encontramos todo lo que necesitábamos y más. Roberto tenía archivados todos los documentos relacionados con su caso, incluyendo borradores de la carta poder falsa con correcciones escritas a mano. ¿Borradores? Sí, al parecer practicaron varias veces cómo redactar la carta poder para que pareciera legal sin serlo realmente. También encontramos conversaciones de WhatsApp entre Roberto y Carmen donde discuten los detalles del plan, incluyendo cómo me iban a mentir sobre el precio. Cada nueva revelación me mostraba un nivel de premeditación y frialdad que me costaba trabajo asociar con la hija que había criado. Pero las evidencias eran irrefutables. Carmen y Roberto no habían actuado por desesperación o necesidad. Habían actuado por pura ambición y avaricia. ¿Y los registros del hotel en París? Esos también llegaron esta mañana. Han gastado 180,000 pesos en una semana y media. Hoteles de 5 estrellas, restaurantes Michelin, compras en tiendas de lujo, todo pagado con el dinero de la venta de su casa. 180,000 pesos en una semana y media de vacaciones. Era una cantidad obscena, especialmente considerando que me habían dejado en un departamento barato alegando que no había suficiente dinero para algo mejor. Habían mentido sobre cada aspecto de la situación. Esa tarde, mientras organizaba los documentos que había ido recopilando durante las últimas semanas, me detuve a reflexionar sobre cómo había cambiado mi perspectiva. Hacía un mes era una mujer que acababa de salir del hospital, confiando ciegamente en su hija, aceptando sin cuestionar cada mentira que me decían. Ahora era una mujer con abogado, con evidencias, con testigos y con una determinación férrea de obtener justicia. El cambio no había sido gradual. Había sido una transformación completa que comenzó en el momento en que decidí dejar de ser víctima. Ya no era la señora Luz que lloraba sola en un departamento extraño. Ahora era la señora Luz que había tomado control de su destino y estaba luchando por sus derechos. El jueves recibí otra llamada de Carmen desde París. Esta vez su voz sonaba definitivamente preocupada. «Mamá, intenté usar mi tarjeta de crédito esta mañana y me dijeron que estaba bloqueada. ¿Sabes algo de eso?» Su tono ya no era el alegre y despreocupado de la semana anterior. «No sé nada de tus tarjetas de crédito, Carmen», respondí con calma. «Tal vez deberías llamar a tu banco». «Ya llamé al banco, mamá. Me dijeron que hay una orden judicial que congeló nuestras cuentas. ¿Tú sabes algo de una orden judicial?» La pregunta estaba cargada de acusación, como si yo fuera culpable de algo por defender mis derechos.
Carmen, si hay una orden judicial, será por alguna buena razón. ¿No se te ocurre cuál podría ser? El silencio al otro lado de la línea me confirmó que sabía exactamente por qué habían congelado sus cuentas. Mamá, ¿contrataste un abogado? Su voz ahora sonaba francamente alarmada. Contraté un abogado para que me ayudara a entender por qué vendieron mi casa sin mi autorización y por qué me mintieron sobre el precio. Mamá, no te mintimos sobre nada. Hubo algunos malentendidos, pero todo se puede aclarar. No necesitas abogados ni órdenes judiciales. Carmen intentaba sonar calmada, pero podía escuchar el pánico en su voz. Además, ese abogado te está llenando la cabeza de ideas raras. Ideas raras. La misma frase que había usado la semana anterior. Como si querer la verdad sobre mi propia propiedad fuera una excentricidad. Carmen, no son ideas raras, son hechos verificables. ¿Sabías que tu esposo transfirió 300,000 pesos de la venta a una cuenta personal suya? Esta vez el silencio fue tan largo que pensé que había colgado. Finalmente, Carmen habló con voz temblorosa. Mamá, no sé de qué estás hablando. Roberto no hizo nada de eso. Pero su negación sonaba falsa, ensayada, desesperada. Carmen, tengo copias de los estados de cuenta. Tengo copias de los correos electrónicos donde planean robarme desde hace 3 meses. Tengo evidencia de que la carta poder que usaron es falsa. Tengo testigos que van a declarar sobre todo esto. Cada revelación era como una bofetada que le daba a través del teléfono. ¿Testigos? Su voz se quebró completamente. Mamá, ¿quiénes son esos testigos? Los papás de Roberto encontraron documentos en su casa que prueban que planearon esto desde antes de que yo me enfermara. Están tan horrorizados por lo que hizo su hijo que van a testificar en mi favor. Carmen comenzó a llorar al otro lado de la línea. Ya no era la mujer segura y manipuladora que había aparecido en mi cuarto de hospital. Era alguien que acababa de darse cuenta de que su plan perfecto se estaba desmoronando pieza por pieza. Mamá, por favor, podemos arreglar esto sin abogados ni juicios. Cuando regresemos la próxima semana, podemos sentarnos como familia y resolver todo. Su tono había cambiado completamente, de la arrogancia inicial al ruego desesperado. Carmen, tuviste la oportunidad de tratarme como familia cuando me dijeras la verdad desde el principio. Elegiste mentirme, robarme y abandonarme. Ahora las decisiones las voy a tomar yo. Y colgué el teléfono sin darle oportunidad de responder. Esa noche, acostada en la cama del departamento que ya no me parecía tan extraño, reflexioné sobre la conversación. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, había sido yo quien había tenido el control de la situación. Había sido yo quien había dado información en lugar de recibirla. Yo quien había hecho las acusaciones en lugar de escucharlas. Yo quien había terminado la conversación en mis propios términos. El viernes por la mañana, el licenciado Herrera me citó en su oficina para una reunión final antes del regreso de Carmen y Roberto. Su escritorio estaba organizado con carpetas etiquetadas, documentos clasificados y una computadora portátil abierta mostrando fotografías de las redes sociales de Carmen y Roberto. Señora Luz, tenemos un caso absolutamente sólido, comenzó con confianza. Tenemos evidencia de premeditación, falsificación de documentos, apropiación indebida y gasto excesivo de fondos robados. Ningún juez va a tener problemas para dictar sentencia en su favor. Me mostró un resumen de todas las evidencias que había recopilado durante las 2 semanas. Los documentos encontrados por los padres de Roberto, los registros bancarios del dinero transferido ilegalmente, las fotografías de sus gastos excesivos en Europa, los borradores de la carta poder falsa encontrados en el cateo. ¿Qué va a pasar cuando regresen el domingo?, pregunté. Van a encontrarse con citatorios para presentarse en el juzgado el martes por la mañana. También van a encontrar notificaciones de que todas sus cuentas bancarias permanecen congeladas hasta que se resuelva el caso. ¿Y mi casa? Su casa ya tiene una orden de protección. No puede ser vendida, transferida o modificada hasta que se determine su legítimo propietario. En términos prácticos, la venta que hicieron va a ser anulada. Por primera vez en semanas, esa noticia me hizo sentir que finalmente había llegado la justicia. No solo iba a recuperar mi casa, Carmen y Roberto iban a enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. Licenciado, ¿cree que entiendan la gravedad de lo que hicieron?
Señora Luz, creo que van a entender cuando vean las posibles penas de prisión que enfrentan. Entre conspiración, fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida, están hablando de hasta 15 años de cárcel cada uno. 15 años. Era una cifra que me resultaba difícil de procesar. Mi propia hija podría pasar 3 lustros en prisión por lo que me había hecho. Pero después recordé la planificación fría, las mentiras elaboradas, el abandono cruel y la manera como habían celebrado mi dolor con mi propio dinero. Esa tarde, Mercedes vino a visitarme con una expresión curiosa en la cara. Doña Luz, no sé si le interese, pero vi que llegaron algunas cartas para usted. Eran citatorios oficiales y documentos legales que confirmaban todo lo que el licenciado Herrera me había explicado. Mercedes, quiero pedirle un favor. ¿Podría estar aquí conmigo el domingo cuando regresen Carmen y Roberto? Me gustaría tener un testigo de lo que va a pasar. Ella asintió inmediatamente. Por supuesto, doña Luz. No me perdería ver las caras que van a poner cuando se enteren de todo. El domingo por la tarde, sentada en la sala del pequeño departamento con Mercedes a mi lado y una carpeta llena de documentos legales en la mesa de centro, esperé la llegada de Carmen y Roberto. Ya no era la mujer indefensa que habían dejado 3 semanas atrás. Era una mujer que había recuperado su poder, que había luchado por sus derechos y que estaba lista para ver la justicia cumplirse. Cuando escuché las llaves en la puerta, respiré profundo y me preparé para el momento que había estado esperando durante 3 semanas. Carmen y Roberto iban a descubrir que habían subestimado completamente a la mujer a quien habían decidido robar. El sonido de las llaves en la cerradura me hizo enderezar la espalda y respirar profundo. Mercedes me apretó la mano en señal de apoyo y murmuró: «Usted puede con esto, doña Luz». Había esperado este momento durante 3 semanas, y ahora que finalmente había llegado, me sentía extrañamente calmada. Ya no era la mujer desesperada que lloraba sola en este departamento. Era una mujer con evidencias, con testigos y con la ley de mi lado. Carmen entró primero, cargando una maleta y con esa expresión de cansancio típica de los vuelos largos. Detrás de ella venía Roberto con más equipaje, y al final apareció doña Mercedes, la suegra de Carmen, una mujer elegante de unos 70 años que siempre me había tratado con cortesía, pero sin verdadero afecto. Los 3 se veían bronceados y relajados. Obviamente, habían disfrutado mucho su viaje europeo pagado con mi dinero. «Mamá, ya llegamos», anunció Carmen con una sonrisa forzada mientras dejaba su maleta junto a la puerta. «¿Cómo te sentiste estas semanas? Te ves diferente». La forma como dijo diferente sugería que había notado algo en mi postura, en mi expresión, que no cuadraba con la mujer derrotada que habían dejado 3 semanas atrás. «Hola, Carmen. Hola, Roberto. Hola, señora Mercedes», respondí sin levantarme del sillón. «Espero que hayan disfrutado su viaje». Mi tono era educado pero frío, sin el calor maternal que Carmen esperaba después de 3 semanas de ausencia. Roberto me miró extrañado. Claramente había percibido la diferencia en mi actitud. «Doña Luz, el viaje estuvo espectacular», dijo Roberto con su habitual tono condescendiente. «París es una ciudad increíble y Roma es simplemente mágica. Doña Mercedes se divirtió muchísimo, ¿verdad, mamá?». La señora Mercedes asintió con entusiasmo. «Fue maravilloso, Luz. Hacía años que no me divertía tanto». Escuchar cómo describían su diversión pagada con el dinero de la venta ilegal de mi casa me confirmó que no tenían ni el más mínimo remordimiento por lo que habían hecho. Para ellos, robarme había sido simplemente una manera conveniente de financiar sus vacaciones soñadas. Carmen se acercó a darme un beso en la mejilla, pero yo me mantuve rígida, sin corresponder al afecto. Ella retrocedió con una expresión confundida. «Mamá, ¿estás bien? Te siento muy tensa». Fue entonces cuando notó que Mercedes estaba sentada a mi lado y que en la mesa de centro había una carpeta llena de documentos que obviamente no había estado ahí cuando se fueron. «¿Quién es la señora?», preguntó Carmen señalando a Mercedes. «Es Mercedes, mi vecina», respondí simplemente. «Ella ha sido muy amable conmigo durante estas 3 semanas». Roberto frunció el ceño al ver los documentos en la mesa. «Doña Luz, ¿qué son esos papeles?». Era el momento que había estado esperando. «Son documentos legales, Roberto. Citatorios, órdenes judiciales, denuncias penales.
todo relacionado con la venta ilegal de mi casa. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Carmen se quedó paralizada a medio camino entre la puerta y la sala. Roberto dejó caer las maletas que estaba cargando, y doña Mercedes abrió los ojos como platos. ¿Documentos legales?, Carmen preguntó con voz temblorosa. Mamá, ¿de qué estás hablando? Su intento de sonar inocente resultaba patético, considerando que ya habíamos tenido esta conversación por teléfono desde París. Estoy hablando de que contraté un abogado para investigar por qué vendieron mi casa sin mi autorización y por qué me mintieron sobre el precio. Roberto intentó recuperar su compostura profesional. Doña Luz, ya le expliqué que todo se hizo legalmente. Usted firmó una carta poder que nos autorizaba. La carta poder que firmé era exclusivamente para decisiones médicas. Lo interrumpí. Y ustedes la modificaron ilegalmente para incluir facultades que yo nunca otorgué. Carmen se acercó y tomó uno de los documentos de la mesa. Era una copia de la denuncia penal que había presentado el licenciado Herrera. Mientras leía, su cara se fue poniendo cada vez más pálida. Mamá, esto dice que nos estás acusando de fraude y falsificación de documentos. Es exactamente lo que estoy haciendo, respondí con calma, porque es exactamente lo que hicieron. Roberto se acercó y le arrebató el documento a Carmen. Mientras lo leía, pude ver cómo su expresión de confianza se transformaba en pánico. Doña Luz, esto es un malentendido terrible. Nosotros podemos explicar todo. Perfecto, dije levantándome finalmente del sillón. Explíquenme por qué me dijeron que la casa se vendió por 250,000 pesos cuando en realidad se vendió por 900,000. Explíquenme por qué transfirieron 300,000 pesos a una cuenta personal de Roberto. Explíquenme por qué gastaron 180,000 pesos en 3 semanas de vacaciones en Europa. Cada cifra que mencionaba era como una bofetada. Carmen se dejó caer en una silla, completamente abrumada por las acusaciones específicas. Roberto intentó mantener su fachada de abogado profesional, pero podía ver el sudor formándose en su frente. Doña Luz, esas cifras están mal interpretadas, dijo Roberto. Hay explicaciones lógicas para cada una de esas transacciones. Perfecto, respondí nuevamente. Se las puede explicar al juez el martes por la mañana, porque ahí tienen su citatorio para comparecer ante el juzgado penal. Doña Mercedes, que hasta ese momento había permanecido callada, finalmente habló. ¿Juzgado penal? ¿De qué se trata todo esto? Carmen la miró con lágrimas en los ojos. Mamá, ella nos está acusando de robarle su casa. La forma como lo dijo, como si fuera una acusación injusta y no una descripción precisa de lo que habían hecho, me confirmó que aún no entendían la gravedad de sus acciones. No los estoy acusando, los corregí. Los estoy denunciando. Hay una diferencia muy importante. Una acusación es una opinión. Una denuncia es un proceso legal formal basado en evidencias. Tomé otra carpeta de la mesa. Y tengo muchas evidencias. Roberto intentó una última estrategia de intimidación. Doña Luz, usted no entiende las implicaciones legales de lo que está haciendo. Un proceso penal puede durar años y costar muchísimo dinero. Además, podríamos contrademandarla por difamación. Su amenaza me habría asustado hace un mes. Ahora solo me hizo sonreír. Roberto, durante 25 años fui secretaria en un despacho de abogados. Entiendo perfectamente las implicaciones legales de lo que estoy haciendo. Y en cuanto a los costos, mi abogado está trabajando con un porcentaje de lo recuperado. No me va a costar nada hasta que recupere mi dinero. La mención de mi experiencia laboral pareció sorprenderlos. Siempre habían asumido que era una viejita ignorante, que no entendía nada de leyes o finanzas. Nunca se habían molestado en preguntarme sobre mi pasado profesional. ¿Trabajaste en un despacho de abogados?, preguntó Carmen con sorpresa. Durante 25 años, hasta que me jubilé. Trabajé con casos de fraude, despojo, falsificación de documentos y apropiación indebida. Conozco perfectamente bien cómo funcionan este tipo de casos. La ironía de la situación era deliciosa. Habían elegido como víctima exactamente a la persona equivocada. Mercedes, mi vecina, decidió que era momento de intervenir. Si me permiten, dijo dirigiéndose a Carmen y Roberto, durante estas 3 semanas he visto cómo doña Luz ha manejado esta situación. Ella no está actuando por rencor o venganza.
Está buscando justicia por algo que está objetivamente mal hecho. Carmen se volteó hacia Mercedes con una expresión hostil. Disculpe, señora, pero esto es un asunto familiar que no le concierne. Mercedes no se intimidó. Me concierne porque he sido testigo del sufrimiento que le causaron a esta señora. Y también porque he visto los documentos que prueban lo que le hicieron. ¿Qué documentos?, preguntó Roberto con alarma. Tomé la tercera carpeta de la mesa y la abrí. Los documentos que encontraron tus papás en tu escritorio, Roberto. Los correos electrónicos donde planean robarme desde hace 3 meses. Las cotizaciones de mi casa que mandaste hacer antes de que yo me enfermara. Los borradores de la carta poder falsa que encontraron en el cateo de tu oficina. La mención de sus padres hizo que Roberto se pusiera completamente pálido. ¿Mis papás? ¿Qué tienen que ver mis papás en esto? Vinieron a visitarme y me trajeron evidencias de que habían planeado esto desde mucho antes de mi hospitalización. Están tan avergonzados de lo que hiciste que van a testificar en mi favor. Carmen comenzó a llorar abiertamente. Mamá, no puede ser posible que nos estés haciendo esto. Somos tu familia. ¿Cómo puedes preferir a extraños que a tu propia hija? Su intento de apelar a los sentimientos familiares me resultó particularmente ofensivo después de todo lo que había descubierto. Carmen, tú decidiste tratarme como extraña cuando me robaste mi casa y me abandonaste en este departamento mientras te ibas de vacaciones con mi dinero. No puedes reclamar privilegios familiares después de haber actuado como una criminal. Mis palabras la hicieron llorar más fuerte, pero ya no me conmovían sus lágrimas como antes. Doña Mercedes se acercó a su hijo. Roberto, ¿es cierto lo que está diciendo doña Luz? Roberto evitó la mirada de su madre. Mamá, es muy complicado. Hubo algunos malentendidos, pero nada que no se pueda resolver. Su evasiva solo confirmó la culpabilidad que ya era evidente. No son malentendidos, intervine. Son delitos federales. Falsificación de documentos, fraude, conspiración, apropiación indebida. Las evidencias son tan claras que el Ministerio Público ya aceptó el caso sin solicitar investigaciones adicionales. Roberto intentó cambiar de estrategia. Doña Luz, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo extrajudicial. Le devolvemos el dinero, le compramos una casa nueva y todos contentos. No necesitamos llegar a los tribunales. Era exactamente la respuesta que había predicho el licenciado Herrera. ¿Un acuerdo extrajudicial?, repetí con ironía. Después de 3 semanas gastando mi dinero en Europa, después de abandonarme en este departamento, después de mentirme sobre cada aspecto de la situación, hice una pausa para que comprendieran la magnitud de su propuesta. Roberto, si hubieran venido a hablar conmigo antes de vender mi casa, tal vez habríamos llegado a un acuerdo, pero eligieron robarme y mentirme. Ahora las decisiones las tomo yo. Carmen se levantó de la silla y se acercó a mí con una expresión desesperada. Mamá, por favor, te prometo que podemos solucionar todo esto. Roberto va a devolver todo el dinero. Vamos a comprarte una casa mejor que la anterior. Vas a vivir como una reina. Solo necesitas retirar las denuncias. Su oferta era tentadora desde un punto de vista puramente económico, pero había algo más importante en juego que el dinero. Carmen, ¿crees que esto es solo sobre dinero?, le pregunté. Esto es sobre respeto, sobre honestidad, sobre la confianza que destruyeron cuando decidieron tratarme como un obstáculo en lugar de como su madre. Doña Mercedes, quien había estado escuchando toda la conversación con creciente horror, finalmente habló. Roberto, Carmen, ¿de verdad hicieron lo que dice doña Luz? Su tono maternal contenía una decepción profunda que claramente afectó a ambos. Carmen intentó justificarse ante su suegra. Doña Mercedes, no es como ella lo está pintando. La casa de mamá era muy grande para ella. Estaba gastando mucho dinero en mantenimiento. Y nosotros solo queríamos ayudarla a tener una vida más cómoda. ¿Ayudarla?, Mercedes replicó con indignación. ¿Gastando 180,000 pesos en vacaciones es ayudarla? ¿Mintiendo sobre el precio de venta es ayudarla? ¿Abandonándola sola durante 3 semanas es ayudarla? La respuesta de mi vecina fue tan contundente que Carmen no supo qué responder. Roberto decidió intentar una última carta. Doña Luz, piense en las consecuencias de lo que está haciendo. Si esto llega a juicio, va a salir en los periódicos. Todo el mundo va a saber que denunció a su propia hija.
¿De verdad quiere que ese sea su legado? Su intento de hacerme sentir culpable por buscar justicia me pareció el colmo de la desfachatez. Roberto, mi legado va a ser el de una mujer que no se dejó robar ni siquiera por su propia familia. Y en cuanto a los periódicos, no me preocupa que el nosotros sepa la verdad. En ese momento sonó mi teléfono. Era el licenciado Herrera. Señora Luz, ¿ya llegaron del viaje? Sí, licenciado, están aquí conmigo. Perfecto. ¿Ya vieron los citatorios? Sí, ya los vieron. Excelente. Recuérdeles que el martes a las 9 de la mañana tienen que presentarse en el juzgado. Si no lo hacen, se va a girar orden de aprehensión. Colgué el teléfono y me dirigí al grupo que me observaba con expresiones de pánico y desesperación. Era mi abogado. Quería confirmar que ya habían visto los citatorios para el martes. El recordatorio de la proximidad de la audiencia pareció golpearlos como una bofetada de realidad. Carmen se acercó a mí una última vez. Mamá, te lo suplico, retira las denuncias. Te juro que vamos a solucionar todo. Te vamos a devolver hasta el último peso, te vamos a comprar la casa que quieras, te vamos a cuidar como te mereces. Solo danos una oportunidad de enmendar nuestro error. La miré fijamente durante un largo momento antes de responder. Carmen, me das lástima. ¿Aún crees que esto fue un error, una equivocación, un malentendido? No entiendes que fue una traición calculada y premeditada. No entiendes que destruyeron algo que no se puede reparar con dinero. Me dirigí hacia mi recámara, pero antes de entrar me volteé hacia ellos. Tienen hasta el martes para conseguir abogados. Van a necesitarlos. Y cerré la puerta, dejándolos en la sala con sus maletas de vacaciones y sus citatorios judiciales. A través de la puerta pude escuchar cómo comenzaron a discutir en voz baja. Carmen culpaba a Roberto por haber sido demasiado ambicioso. Roberto culpaba a Carmen por haber sido demasiado obvia en las redes sociales. Doña Mercedes los regañaba a ambos por haber sido tan crueles conmigo. Sus reproches mutuos solo confirmaban que no habían aprendido nada de la experiencia. Media hora después, escuché que se marcharon. Mercedes tocó suavemente mi puerta. «Doña Luz, ¿está bien?» Salí de la recámara y la encontré recogiendo las carpetas de documentos que habían quedado esparcidas en la mesa. «Estoy perfectamente bien, Mercedes. Mejor de lo que he estado en años». «¿De verdad va a seguir adelante con el juicio?», me preguntó. «Absolutamente», respondí sin dudar. «Es la única manera de asegurarme de que esto no le pase a ninguna otra persona mayor. Y es la única manera de recuperar mi dignidad». Esa noche, por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, me dormí completamente en paz. Ya no era una víctima esperando a que otros tomaran decisiones sobre mi vida. Era una mujer que había recuperado su poder y que estaba lista para ver cómo se hacía justicia. El lunes por la mañana, el licenciado Herrera me llamó para confirmar los últimos detalles antes de la audiencia. «Señora Luz, ¿cómo se sintió cuando los confrontó?» «Me sentí como la mujer que siempre debía haber sido», respondí. «¿Están preparados para mañana?» «Completamente preparados. Tenemos todas las evidencias organizadas, los testigos confirmados y la estrategia legal bien definida. Este es uno de los casos más sólidos que he manejado en años». Hizo una pausa. «Señora Luz, espero que esté preparada para lo que va a pasar mañana. Cuando el juez vea todas las evidencias, las sentencias van a ser severas. Licenciado, he estado preparándome para este momento durante un mes. Estoy lista para todo lo que venga». Y era cierto. Después de un mes de mentiras, traiciones y humillaciones, finalmente había llegado el momento de que prevaleciera la justicia. El martes por la mañana me desperté temprano, me vestí con mi mejor ropa y me dirigí al juzgado acompañada de Mercedes y del licenciado Herrera. Carmen y Roberto ya estaban ahí cuando llegamos, acompañados de un abogado defensor que se veía claramente incómodo con el caso que tenía que defender. Cuando el juez revisó todas las evidencias, los documentos de planificación previa, las transferencias bancarias ilegales, los gastos excesivos en Europa, los testimonios de los padres de Roberto, las fotografías de sus redes sociales, su expresión fue de completo asombro. «En 30 años como juez», dijo finalmente, «raramente he visto un caso de abuso a personas mayores tan bien documentado y tan obviamente premeditado». Se dirigió a Carmen y Roberto. «¿Tienen algo que decir en su defensa?».
Roberto intentó una última explicación desesperada sobre malentendidos y buenas intenciones, pero el juez lo interrumpió. Señor González, las evidencias muestran claramente que esto no fue un malentendido. Fue una conspiración deliberada para despojar a una persona mayor de su patrimonio. Cuando el juez dictó las sentencias, 5 años de prisión para Carmen, 7 años para Roberto por ser el autor intelectual, restitución total de los bienes y una multa adicional por daños morales, Carmen finalmente entendió las consecuencias reales de sus acciones. Mientras se la llevaban esposada, me gritó: «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? Soy tu hija». Le respondí con la misma frialdad con la que ella me había tratado en el hospital. «Precisamente por eso duele tanto, Carmen, porque eres mi hija». Salí del juzgado siendo nuevamente dueña de mi casa, de mi dinero y, más importante, de mi dignidad. Carmen y Roberto habían aprendido que robar tiene consecuencias, sin importar a quién le robes. Y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, sin importar cuántos años tengas. 6 meses después del juicio, estoy de vuelta en mi casa, la misma casa que Carmen y Roberto creyeron que me habían robado para siempre. Cada mañana me despierto en mi propia cama, veo mi jardín por la ventana y escucho el canto de los pájaros que nunca dejaron de anidar en el árbol de limones que Francisco plantó hace tantos años. La casa se siente diferente ahora, no por los cambios físicos, sino por lo que representa. Ya no es solo el lugar donde crié a mi familia, es el lugar donde aprendí a defenderme, donde recuperé mi dignidad, donde demostré que una mujer de 68 años puede ser más fuerte de lo que sus propios hijos imaginan. Mercedes, mi vecina del departamento, viene a visitarme todos los viernes para tomar café. Se ha convertido en una amiga verdadera, de esas que aparecen en los momentos difíciles y se quedan para los buenos también. Doña Luz, ¿ha sabido algo de Carmen?, me pregunta siempre con cuidado, sabiendo que es un tema delicado. No he sabido nada, respondo siempre con la misma serenidad, y está bien así. Carmen me escribió algunas cartas desde la prisión durante los primeros meses, cartas llenas de justificaciones, autocompasión y peticiones de que la visitara. Nunca las respondí, no por rencor, sino porque no tengo nada que decirle a la mujer que me traicionó de esa manera. Los González, los padres de Roberto, vienen a verme una vez al mes. Al principio venían cargados de disculpas y vergüenza por las acciones de su hijo, pero ahora venimos como lo que somos: 3 personas mayores que encontraron una amistad inesperada en medio de la tragedia. Enrique arregla las pequeñas cosas que se descomponen en la casa y Guadalupe me trae plantas para el jardín. «Doña Luz», me dijo Guadalupe la última vez que vino, «usted nos enseñó que está bien defenderse, aunque sea de la propia familia». Sus palabras me recordaron que mi decisión de buscar justicia no solo me había ayudado a mí, había sido un ejemplo para otras personas de que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Por las tardes me gusta sentarme en la sala, en la misma butaca donde Francisco y yo solíamos planear nuestro futuro, y reflexionar sobre todo lo que ha pasado. A veces siento tristeza por la hija que perdí, o mejor dicho, por la hija que descubrí que nunca tuve realmente. Pero esa tristeza no es amarga, es tranquila, como cuando te das cuenta de que una etapa de tu vida ha terminado definitivamente. El licenciado Herrera me visita ocasionalmente, más como amigo que como abogado. «Señora Luz, su caso se ha vuelto un referente en nuestro bufete», me cuenta. «Ahora muchas personas mayores se atreven a denunciar abusos familiares porque saben que se puede ganar. Me alegra saber que mi experiencia ha servido para ayudar a otros. Los fines de semana, cuando la casa está más silenciosa, leo los libros que nunca tuve tiempo de leer cuando estaba ocupada criando a Carmen y cuidando a Francisco. Leo novelas, poesía, biografías de mujeres valientes que enfrentaron adversidades mucho mayores que la mía. Cada libro me recuerda que la fortaleza viene de adentro y que a veces necesitamos perder algo para descubrir lo que realmente valemos. He empezado a escribir también, en un cuaderno que Esperanza me regaló antes de jubilarse del hospital. Escribo sobre mi vida, sobre las lecciones aprendidas, sobre la importancia de conocer nuestros derechos sin importar la edad que tengamos. Tal vez algún día esas reflexiones puedan ayudar a alguien más. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, una vecina joven se acercó a la cerca. «Disculpe, señora,
¿Es usted la señora Luz de la que hablan en el periódico? Cuando le confirmé que sí, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mi abuela dice que usted es su heroína, que le demostró que las señoras mayores también pueden luchar por lo que es suyo. Heroína. Nunca me había visto como heroína, solo como una mujer defendiendo lo que le pertenecía. Pero quizás eso es exactamente lo que significa ser heroína. Hacer lo correcto cuando es difícil, mantenerse firme cuando otros esperan que te rindas. Las noches son mis momentos favoritos ahora. Me siento en la terraza, miro las estrellas y siento una paz que no había experimentado en años. No es la paz de quien no tiene problemas, es la paz de quien sabe que puede enfrentar cualquier problema que la vida le ponga enfrente. A veces pienso en Carmen. Claro que sí. Me pregunto si en la prisión habrá tenido tiempo de reflexionar sobre sus decisiones, si habrá entendido finalmente que el amor verdadero no se demuestra robando, sino respetando. Pero esas reflexiones no me causan dolor, me causan una especie de compasión distante, como la que se siente por un extraño que ha tomado malas decisiones. La vida me ha enseñado que el silencio puede ser más poderoso que las palabras, que alejarse puede ser más sabio que luchar, que soltar puede ser más liberador que aferrarse. Carmen quería que yo desapareciera de su vida, y en cierto sentido, se salió con la suya. Desaparecí de su vida para siempre, pero no como la víctima que ella esperaba, sino como la mujer digna que siempre debía haber sido. Esta mañana encontré una carta en mi buzón. El remitente era una organización de apoyo a personas mayores, invitándome a dar una plática sobre mi experiencia. La idea me emociona. Quizás sea momento de compartir mi historia, no para buscar compasión, sino para demostrar que nunca es demasiado tarde para defenderse. Mientras termino de escribir estas reflexiones en mi cuaderno, el sol se está poniendo sobre mi jardín. Mañana será un nuevo día, lleno de posibilidades que yo misma voy a elegir. Ya no soy la mujer que espera que otros tomen decisiones por ella. Soy la mujer que aprendió que el mayor recomienzo es el silencio que nosotros elige mantener.